Ella supo desde muy pequeña que había algo en ella que no pertenecía a la infancia. No era un don, era una certeza pesada. Como si el aire se volviera más denso cuando ciertas personas se acercaban a su final. A veces sentía una presión en el pecho, otras un frío que le recorría la espalda. No veía accidentes ni escuchaba gritos, solo percibía el instante exacto en que la vida se soltaba del cuerpo, como una cuerda que deja de tensarse. Ese momento la atravesaba mucho antes de entender qué era la muerte. Por eso, nunca lloraba cuando los demás lo hacían. Ella ya había llorado antes, en silencio, sin saber por qué. Fue en uno de esos momentos cuando lo vio por primera vez. Era todavía una niña. Él estaba allí, quieto, siempre a una pequeña distancia del centro del dolor. No parecía ni adulto ni anciano, sino suspendido en una edad exacta que no cambiaba, 28 años. Su presencia no la asustó. Al contrario, por primera vez sintió algo parecido al alivio. En medio de la confusión, él tenía la calma de quien entiende lo que ocurre. Y ella supo, sin poder explicarlo, que él podía verla de una forma que nadie más podía. A lo largo de su niñez, comenzó a esperarlo sin darse cuenta. No aparecía siempre, solo en momentos clave, cuando algo irreversible estaba a punto de suceder. Él no intervenía, no consolaba, simplemente estaba. Y en su estar había un reconocimiento silencioso. Mientras los adultos susurraban y los niños huían de lo incomprensible, ella lo buscaba con la mirada. Él nunca envejecía. Su rostro se mantenía intacto, su cuerpo igual. Su expresión, a veces grave, a veces cargada de una tristeza antigua que no parecía tener que ver con lo que ocurría alrededor, sino con ella. Ella creció con esa sombra cercana. Aprendió a ocultar su percepción, a no decir que sabía cuando alguien no volvería a levantarse. Con los años, entendió que su función no era advertir ni salvar, sino sostener. Era un punto fijo, una conciencia que permitía que el tránsito entre la vida y la muerte no fuera un desgarro absoluto. Sin saberlo, era el ancla. Y cuanto más asumía esa carga, más frecuente era la presencia de él, siempre igual, siempre fuera del tiempo, observándola como si ella fuera la única constante en un universo en movimiento. Cuando llegó a la adolescencia, empezó a notar algo inquietante. Cada vez que sus caminos se cruzaban por más tiempo del habitual, ocurrían pequeñas irregularidades. Un reloj que se detenía y luego retomaba su marcha con retraso. Un accidente que, contra todo pronóstico, no producía la muerte esperada. Personas que sobrevivían unos segundos de más, como si el mundo dudara antes de cumplir su destino. Ella no entendía la causa, pero él sí. Y esa comprensión se le marcaba en el rostro con una culpa silenciosa. El verdadero cambio llegó cuando ella cumplió 28 años. Por primera vez, sus edades coincidieron. Ella ya no era la niña que lo miraba desde abajo ni la joven que lo buscaba entre la multitud. Era su igual en apariencia. Y algo se alineó de forma peligrosa. Ya no podían fingir que su cercanía era accidental. Comenzaron a acercarse de verdad, a compartir espacios que no estaban marcados por la muerte. Y el mundo empezó a resentirlo. Las grietas fueron sutiles, casi elegantes. Las estaciones se desfasaron. El calor llegó tarde, el frío se quedó más de lo debido. Algunas personas envejecían con una lentitud inexplicable, mientras otras se desgastaban demasiado rápido. Los recuerdos se volvieron inestables, gente que juraba haber vivido momentos que nunca ocurrieron, otros que olvidaban hechos esenciales de su vida. Cada vez que ella y él coincidían, el tejido invisible que sostiene la secuencia de las cosas se aflojaba un poco más. Fue entonces cuando ella empezó a recordar. No eran recuerdos lineales, sino fragmentos. Sensaciones de amor que no correspondían a su vida actual. Imágenes de manos que no eran las suyas muriendo una y otra vez. La certeza de haberlo perdido incontables veces. Comprendió que aquello ya había sucedido antes. Muchas veces. En cada vida, ella crecía, lo encontraba y se enamoraba. Y en cada una, el mundo no podía sostener ese amor. Él era el tiempo mismo. No una entidad simbólica, sino la fuerza que ordena el antes y el después. La continuidad que permite que todo avance sin colapsar. Ella, por su parte, era el único punto de anclaje consciente entre la vida y la muerte, la que daba sentido al final. Amarse implicaba una elección, y el tiempo no podía elegir sin fracturarse. Cada vez que lo hacía, la estructura del universo cedía. Para evitar la destrucción, el ciclo se reiniciaba. Ella volvía a nacer sin memoria, y él conservaba todo.
Por eso siempre la buscaba. Aparecía en su infancia, en su adolescencia, en los umbrales del desastre. No para evitarlo, sino para asegurarse de que ella siguiera existiendo. De que el ancla volviera a colocarse. De que el mundo pudiera continuar, aunque fuera a costa de perderla una y otra vez. Pero en esta vida, algo fue distinto. Ella no solo recordó, comprendió. Entendió que su amor no era un accidente, sino una constante que el universo intentaba borrar. Y aún con esa conciencia, aún sabiendo que elegirlo significaba romper el orden de todo, decidió acercarse más. No por ignorancia, sino por lucidez. No por deseo ciego, sino por el cansancio de repetirse. El colapso fue inevitable. El tiempo dejó de fluir de manera uniforme. Pasado y futuro comenzaron a superponerse. Hubo lugares donde los días se repitieron y otros lugares donde los días avanzaron sin transición. Él por primera vez sintió miedo. No a desaparecer, sino a existir sin función, sin propósito. Ella, en cambio, sintió una paz extraña. Por primera vez, no veía su propia muerte como un punto fijo, sino como una elección suspendida. En lugar de huir o de mantener la distancia que había sostenido al mundo durante incontables repeticiones, ella decidió besarlo. No fue un gesto impulsivo ni desesperado, sino una elección consciente. En el instante en que el ancla y el tiempo convergieron sin reservas, la realidad se dio. No fue una explosión de luz ni de sonido, sino una ruptura imposible de sostener. El espacio se plegó sobre sí mismo, el antes y el después colapsaron en un solo punto, y todas las capas del tiempo intentaron ocupar el mismo lugar. El universo no pudo contener esa unión. Ella murió fuera del tiempo. No en un instante medible, no en una fecha que pudiera marcarse. Murió en un espacio donde el antes y el después ya no importaban. Y el ciclo no se reinició. No hubo nueva infancia, ni nuevo encuentro, ni nueva repetición. El universo continuó, pero nunca volvió a ser exacto. Desde entonces, cada reloj del mundo arrastra un segundo de atraso. Un segundo que no pertenece a nadie. Un segundo donde el tiempo aprendió a amar y pagó el precio de hacerlo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video.